No vamos a hablar hoy de la carta a los Efesios, porque en mi lectura llegué a esta carta a los filipenses y me llamó la atención que repite varias veces a lo largo de la carta la palabra gozo. Lo tenemos en versículo 4, capítulo 1, versículo 18 del capítulo 1, versículo 25 del capítulo 1, versículo 2 del capítulo 2, y tenemos en el capítulo 4 este versículo que quizá no hemos escuchado mucho predicar sobre él, pero capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No hay que ser un gran intérprete de la Biblia para entender este versículo. Realmente es un versículo muy sencillo. Nos está mandando que nos regocijemos. Y yo quería hablar un poco sobre el gozo esta mañana a lo largo de esta carta a los filipenses. Aquí tenemos a diferentes personas riendo. Hay un mono también. Un mono no es una persona, pero los monos parece que también se ríen. Y yo quería empezar preguntándoos, ¿sois felices? Claro, seguramente tú me preguntarías después, sí, pero ¿en qué área me estás preguntando? Si me estás preguntando si soy feliz en mi trabajo, o me estás preguntando si soy feliz en la iglesia, o me estás preguntando si soy feliz con mi esposo, con mi esposa, si soy feliz con mi grupo de amigos, o con mi grupo de jóvenes, o ¿con qué me estás preguntando si soy feliz? Y te estoy preguntando si eres feliz en todos esos aspectos a la vez. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos que la felicidad es algo que va en el carácter y no es un momento de alegría aislado. Seguro que habéis conocido a personas que su vida se basa en refunfuñar. Están refunfuñando 24 horas al día. Desde que se levantan por la mañana, están tristes o medio enfadados, no están gozosos. Y al final, vivir cerca de esa gente puede ser una amargura de espíritu. Pero aunque nosotros no nos caractericemos por ser personas amargadas, sí que podemos estar amargados en diferentes áreas de nuestra vida. Y en la carta a los Efesios, Pablo está explicando cuáles son las motivaciones que deben llevar al gozo. Vamos a ver qué es lo que ponía gozoso a Pablo. Y si me pones la siguiente, Nico. Yo estaba pensando que nosotros no usamos la palabra gozo, nosotros usamos la palabra felicidad. Y tiene mucho más sentido decirlo así: estás gozoso, pues o eres gozoso, eres feliz. Vamos a hablar del carácter feliz, de qué es lo que nos hace felices. Y en tercer lugar, desarrolla la felicidad. La primera cosa sobre el carácter feliz, acompañadme al libro de los Hechos. Bueno, perdón, aquí en Filipenses, vamos a leer estos primeros versículos que dicen desde el 3 hasta el 6. Dice: doy gracias, este es Pablo escribiendo, ¿de acuerdo? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo? Con gozo. Esa era la forma en que tenía Pablo de orar, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Cristo. Y la actitud de Pablo era la actitud de una persona que era feliz. No era feliz por las circunstancias que le rodeaban, sino porque él llegó a entender que el cristiano es una persona que es feliz. ¿Esto nos suena de Mateo, de las bienaventuranzas? Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en Hechos 16 tenemos quizá uno de las demostraciones más sorprendentes de el carácter gozoso, el carácter feliz de Pablo. Lo tenemos en 16. Conocemos de sobra este pasaje. Dice el versículo 22, están en Filipos, precisamente en el lugar donde luego ellos escriben la carta, estamos en la carta a los filipenses, y esto ocurre en Filipos. Dice, después de haberles, desde el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando nosotros pensamos en una cárcel en el siglo XXI, pensamos en una cárcel con gimnasio, con patio, un lugar luminoso, un lugar donde puede estar más o menos entretenido. Yo estuve en la cárcel 2 meses trabajando, no por imposición de mi jefe sí, no por gusto, pero trabajando en la cárcel. Y pues sabes que al final tienen bastantes cosas, no voy a decir que se esté bien, pero, oye, se podían entretener con muchas cosas, salas de juegos, patios, tenían un supermercado, una tiendecita dentro, sus horas de patio, sus horas de gimnasio, sus horas de ping-pong, podían estudiar. Bueno, eso es una cárcel de este siglo. Pero la cárcel en la cual metieron a Pablo, las cárceles normalmente estaban construidas metiéndose en la roca. Las cárceles, y lo podéis ver si hacéis una búsqueda en Google, normalmente las cárceles eran agujeros en las piedras, eran cuevas y habían agujeros y ahí se metían. Y la que estaba más adentro, ¿qué pensáis? ¿Que era la más luminosa y la más cómoda? La que estaba más adentro seguramente sería un agujero bajito, quizá no podrían ni ponerse de pie. Ya podéis imaginar cómo olería ese sitio, podéis imaginar el calor que haría en ese sitio, podéis imaginar la sensación de agobio que habría en ese agujero. Y lo sorprendente es que están cantando. Si en esa cárcel que yo estuve en la cárcel de Almería, trabajando 2 meses, si en esa cárcel alguien hubiera cantado, pues igual se podía entender, pero no se puede entender que alguien cante en ese agujero, que era esa cárcel. Pero ellos están cantando. Fijaos que ellos están cantando cuando las cosas les van mal. Ellos están gozosos cuando las cosas les van mal. ¿Cómo creéis que estarían cuando las cosas les fueran bien? Ya me van las cosas bien otra vez, a mí esto no me gusta, a ver si vienen problemas. No, eso es una tontería. Si eres gozoso en las pruebas, eres gozoso en tu vida diaria. Pablo era gozoso en su vida diaria y una de las formas en las que nos lo demuestra es que vienen las situaciones difíciles y él es capaz de decir, estoy en el agujero este, Dios me ha puesto aquí. Si Dios me ha puesto aquí, no quiero estar en ningún otro sitio que aquí. Porque él había desarrollado por la fe, y luego vamos a ver el papel que tiene la fe en el concepto de ser feliz. Pero él había desarrollado por la fe un gozo en lo que Dios hacía en su vida, fuera momentos buenos o fuera momentos malos.
nosotros debemos tener un carácter feliz. Un carácter feliz no es ser feliz aisladamente, sino vivir de una forma feliz. Vivir de una forma gozosa. Nosotros enseguida, cuando hablamos de vivir de una forma feliz, pensamos en esas personas súper risueñas, que están todo el día riendo, que son súper escandalosas, que abrazan y besan a todo el mundo. No significa eso. Significa un gozo constante en el corazón, porque sabes que eres salvo, porque sabes que lo más importante lo tienes ya, porque sabes que tienes vida eterna. Si me acompañáis a Gálatas, en Gálatas 5 tenemos el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Y desde el 19, Gálatas 5, 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y antes de empezar el versículo 22, yo añado, no está en la Biblia, lo añado yo y no le hago ninguna violencia al texto, que también manifiestas son las obras y el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es Dios? ¿Dios es como la primera lista o como la segunda? Evidentemente es como la segunda. La persona que tiene a Dios morando dentro de ella, automáticamente debería ser como la segunda lista. Y no en cosas aisladas. Yo puedo ser paciente, por ejemplo, uno de estos frutos es la paciencia. Yo puedo ser paciente una vez al año, pero toda esta lista son cosas que deben estar en tu carácter. Cuando alguien te diga, o cuando hagáis un juego, venga, vamos a describir a Laura. Pues, ¿sabes cómo la describo? La describo en amor. Ella es gozo, ella es paz, ella es paciencia, ella es benignidad, ella es bondad, ella es fe, mansedumbre, templanza. Cuando te describan a ti, tienen que decir esta lista. No digo pueden decir esta lista o pueden decir algunos de la lista. Cuando te describan a ti, tienen que decir, uy, qué casualidad. Es que es todo esto. Sí, y él es manso, sí, claro, él es manso. Él es templado. Él no tiene estos ataques de ira que se tira de los pelos y engancha al que tiene alrededor. Él es de esta forma. Y esa es la obra de Cristo en nosotros. El que se parece a Cristo no es el que se viste o se peina como Cristo, es el que se comporta como Cristo. Y Cristo se comporta de esta manera. Cuando algunos dicen respecto a la templanza, que Cristo perdió la templanza cuando en el templo echó a los cambistas de monedas y a los que traían animales y todo eso, porque nos dice la palabra de Dios que hizo un hato de cuerdas y echó a todo eso. Pero Cristo no perdió la templanza en ese momento, porque si leemos el Evangelio bien y lo entendemos, al día anterior Cristo había visto lo que pasaba. Y él decidió tranquilamente que al día siguiente iría y echaría a los que estaban en el templo. No nos imaginemos a Cristo como alguien que se le ha hinchado la vena y que desencaja la cara y los ojos y se vuelve loco echando a la gente. Cristo había dicho, esto no es correcto, y al día siguiente lo voy a solucionar. Por eso Cristo no pierde la templanza.
Cristo hizo todo en mansedumbre. Cristo hizo todas sus obras en fe, en bondad, en paciencia, en benignidad. Así fueron todas sus obras. Y una de esas obras, una de esas características de Cristo, precisamente es el gozo. Y Cristo anduvo en su ministerio con gozo. ¿Os imagináis a Cristo sin gozo? Claro, a veces tenemos una imagen de Cristo en los evangelios, una imagen dura, una imagen acusando a los demás. Pero Cristo fue una persona llena de gozo, porque es un fruto del Espíritu Santo. En el seno trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay gozo. Y yo diría que hay también sentido del humor. El sentido del humor limpio es algo maravilloso. Y algunas perlas nos deja Dios en su palabra que nos indican que Él tiene sentido del humor. Por ejemplo, cuando un burro le tiene que enseñar a un hombre qué es lo correcto, poniendo en duda quién es más burro. El gozo es algo que tiene que ser una cualidad en tu vida. A veces yo no me he encontrado con ninguna persona así, pero sé que existen. A verlas, haylas. Y son estas personas que quiero morirme, ay mi vida, a ver si me muero, a ver si esto es terrible. Muchas veces va esto asociado a la adolescencia. Nosotros no podemos ser de ninguna forma así. De ninguna forma así. Cuando vemos en Mateo 5 las bienaventuranzas, que nos dicen una vez tras otra, bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, gozoso eres, cuando aquí sufres, pero en el cielo tendrás vida. Dichoso eres cuando aquí tienes necesidades, pero tienes todas tus necesidades en la eternidad cubiertas. Dichoso eres si aquí no tienes donde caer muerto, porque en el cielo tendrás donde reposar la eternidad en lo que Cristo ha preparado. Dichoso eres porque puedes mirar el futuro. Porque puedes mirar el futuro y saber que lo tienes, que ahí hay una dicha sin fin. ¿Has ido alguna vez al dentista cantando y riendo? Pues esto sirve de ejemplo, porque tú puedes ir al dentista cantando y riendo, porque sabes que cuando salgas del dentista serás más pobre, pero tendrás tu problema solucionado. Esa muela que lleva 2 noches que no te deja dormir y entras temblando, pero diciendo, voy con gozo, porque que llegue por fin la cita del dentista, porque me va a doler y me va a quitar el dinero, pero voy a salir y voy a poder sonreír y voy a poder vivir. Eso, aunque es una imagen un poco floja, pero esa es la forma en la que nosotros vivimos. Sí, estos son dolores, pero viene la felicidad y la dicha eterna. Dios nos dice en Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sabiendo que en su sufrimiento detrás había vida para los muertos, sabiendo que en su sufrimiento reconciliaba al hombre con Dios, sabiendo que en su sufrimiento nacía la Iglesia, este concepto tan hermoso y tan amado. Nos dice Proverbios 17:22 que si tú no tienes un carácter afable, si tú no tienes un buen carácter, un carácter gozoso, si tú no eres feliz en tu vida, Proverbios 17:22, conocemos este versículo bien. El corazón alegre constituye buen remedio para ti mismo y para los que están a tu alrededor, mas el espíritu triste seca los huesos.
Tu carácter al final influirá en cómo vives. Incluso aquí nos enseña que hay una repercusión física, anímica en tu estado de ánimo. Nos dice Primera de Pedro 4:3, nos habla de la belleza del carácter afable. Cuando está hablando de la mujer, dice la mujer que no se vista de vestidos ostentosos, que no se haga moños enormes y se... No quiero ofender a nadie. Que la mujer no vaya disfrazada, ornamentada, como si fuera una escultura, porque la belleza no está en eso. La belleza está en el carácter afable. Joven, chico, chica, busca para pasar tu vida a alguien con carácter afable. No busques a un gruñón, porque seguramente la vida será muy larga. ¿Estás buscando a una persona bella? Pues reconoce que la belleza se encuentra en el carácter afable. Es lo que nos dice 1 Pedro 4:3. ¿Cómo es tu carácter? Aprovecho para decir esto. Esposa, hermana que estás casada, ¿cómo es tu carácter? ¿Estás gruñendo? ¿Estás siempre con la sonrisa torcida? Si nosotros entendemos qué es lo que tenemos de Dios, qué es lo que hemos recibido de Dios, no hay lugar para el carácter negativo o, en palabras de Proverbios, espíritu triste. Por eso el segundo punto necesariamente es ¿qué te hace feliz? Si volvemos a Efesios, encontramos a Pablo diciéndonos qué le hacía feliz. Fijaos, esto es versículo 18, 1:18. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas... Comienzo desde el 12, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Fijaos que esto no tiene que ver con las circunstancias. Las circunstancias no eran buenas, ni mucho menos. Pero él dice, me gozo en que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es extendida. Lo que está diciendo aquí es que, fijaos, él está diciendo, habían otros predicando a Cristo, aparte de Pablo, seguramente, aquí dice por contención, seguramente predicando a Cristo por dinero, pero Pablo dice, ¿están predicando a Cristo? Me gozo. Lo importante es que Cristo sea predicado. Pero espera un momento, Pablo, tú no te llevas la gloria. Porque cuando Pablo predicaba el Evangelio y la gente respondía, Pablo podía sentir cierta gloria de que Dios le había usado a él. Pero cuando otros son salvos y no es por Pablo, Pablo no dice, hombre, ya están estos predicando. Dice, lo importante es que haya salvación. Mi gloria no importa para nada. Yo soy feliz si se hace la obra de Dios. Aunque para mí suponga estar en la cárcel o aunque para mí suponga que yo no reciba gloria de los hombres. En el capítulo 2, versículo 1, fijaos, dice otra vez la palabra gozo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que hacía feliz y dichoso a Pablo? El bien de las demás personas. Que ellos estuvieran unánimes, que ellos sintieran una misma cosa, que ellos se amaran. En nuestra felicidad pensamos mucho, pero ¿cuánto pensamos en la felicidad de las personas que nos rodean? ¿Tú eres feliz cuando las personas que te rodean son felices? ¿Tú eres feliz cuando las personas que te rodean son felices aunque a ti te toque la parte mala? Esto es diferente, ¿no? Porque si todos estamos felices, yo soy feliz. Pero si la felicidad de los otros pone en aprietos mi felicidad, entonces ya no me interesa tanto. Pablo decía, yo soy feliz porque vosotros sois libres. Yo estoy encarcelado, pero soy feliz porque vosotros sois libres y podéis, en comunión, en amor, tener una misma fe. Lo que a Pablo le interesaban eran sus amados hermanos. Quizás si en nuestras congregaciones la prioridad no fuera el ser feliz yo, sino el ser feliz los demás, yo hacer feliz a los demás, quizá las congregaciones serían un poco distintas. Y todos debemos armarnos de este mismo sentir. ¿Qué es lo que te hace feliz? Decía un filósofo alemán, un pensador llamado Goethe, en nada se revela mejor el carácter de las personas como en los motivos de su risa. Lo digo otra vez. En nada se revela mejor el carácter de las personas como en los motivos de su risa. Dime de qué te ríes y te diré qué carácter tienes. ¿Alguna vez has entrado en YouTube y has puesto vídeos de donde las personas se caen? Y son hilarantes esos vídeos, son muy graciosos. Gente dándose golpes tremendos. Pero eso está fuera del reírse de los demás. Lo que a ti te da gozo, y no estoy hablando de risas aisladas como eso puede ser más gracioso, puede ser menos gracioso, pero lo que a ti te da la felicidad es lo que indica el carácter que tienes. Si tú no eres feliz en la comunión de los hermanos, si tú no eres feliz compartiendo cánticos con los hermanos, si no eres feliz compartiendo testimonios con los hermanos, si no eres feliz estrechando la mano a los hermanos y saludándolos y dándoles 2 besos a los hermanos, eso me dice a mí bastante del carácter de una persona. Si tú no eres feliz en el contexto de la iglesia, difícilmente serás feliz en el cielo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? En el cielo lo que habrá es comunión eterna. Hay algunos que no quieren tener comunión. El cielo no sé por qué les interesa. Hay algunos que no les da gozo alabar juntos al Señor. Pues oye, el cielo no es tu sitio, porque en el cielo alabaremos al Señor juntos. Hay hermanos que no pueden, que tienen que vivir al final aislados como creyentes porque no se pueden relacionar con nadie. Oye, el cielo no te interesa mucho, porque en el cielo hay comunión. ¿Tienes gozo al estudiar a Dios, al estudiar a Cristo? Si no tienes gozo al estudiar la palabra de Dios y al estudiar a Cristo, el cielo no es tu sitio. Porque en el cielo estaremos contemplando a Dios, contemplando la obra de Cristo por las eternidades de las eternidades. El cielo es el lugar de felicidad por antonomasia, por excelencia, es el sitio de felicidad. Pero quizá el cielo no es lo que tú esperas. Si no puedes ser feliz aquí, por lo que Dios te ha dado, por lo que Dios ha hecho, no podrás ser feliz en el cielo. Y digo otra cosa, si no puedes ser feliz en tu vida cristiana, seguramente es porque no vas a terminar pisando el cielo.
porque el gozo es una de las características de Cristo en nuestra vida. Pablo se acordaba de los filipenses y esto le daba gozo. Pablo había aprendido a ser feliz, a estar gozoso aún en las dificultades, y nosotros debemos hacer lo mismo. El tercer punto es desarrolla la felicidad. Y esto parece un libro de autoayuda, ¿no? Tú vas a la librería, sé más feliz en 20 fáciles pasos, o felicidad para tontos, o sé feliz siguiendo los consejos de no sé quién. La felicidad es algo que se desarrolla. Y fijaos cómo dice desde el 19, Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para nosotros parece que no tiene mucho sentido esta frase, ¿no? ¿Qué es el gozo de la fe? Cuando tú tienes fe en Cristo y en todo lo que Él dice, eres dichoso, eres bienaventurado, lo dijo Cristo. Cristo seguramente la primera enseñanza, la primera predicación que Cristo da, habla sobre el gozo de los que tienen fe, de los que tienen a Cristo. Cuanto más se aumente en tu vida la fe, más se aumentará, ¿qué? El gozo. Muéstrame una persona gozosa y probablemente será una persona madura espiritualmente. Muéstrame una persona que le molesta todo, que nada le viene bien, que le ofende cualquier cosa, y me estarás enseñando un niño espiritual. Muéstrame una persona refunfuñona y me estarás enseñando un niño espiritual. Porque cuando crece el gozo, o cuando crece la fe, a la vez crece el gozo. Yo estaba observando a dos personas ya mayores, y no están aquí esta mañana. Quizá no los conocéis, quizá sí. Yo estaba observando a dos personas ya ancianas y a una la observaba que con el tiempo se había vuelto más refunfuñón. Y a la vez observaba a otra persona que en su juventud había sido una persona de un carácter fuerte, notando cómo su carácter cada vez era más amable, cada vez más apacible. Y es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Al que tiene este carácter fuerte y refunfuñón, ir convirtiéndolo cada día más en una persona afable, apacible. La palabra afable no tiene que ver totalmente con la alegría, es quizá más la palabra, quizá no, es más la palabra amabilidad. Pero nosotros debemos ser personas gozosas, debemos ser personas caracterizadas por amabilidad hacia los demás, por amabilidad hacia los que tenemos cerca. Fijaos en Filipenses 4:4, cómo termina diciendo está Pablo en los Filipenses.
Dice versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra gentileza tiene que ver con amabilidad. Pero una persona feliz será más amable que una persona gruñona. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Fijaos que lo contrario lo contrario del gozo y la felicidad es el afán. El afán es la persona que está tan preocupada por las cosas que le rodean, que tiene este carácter, está tan preocupado que no puede ser feliz ni disfrutar de nada. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y aquí las ideas están dependiendo unas de otras. Aquí Pablo, en otros sitios Pablo coge y da ideas en versículos. Lo hace a veces al terminar sus cartas, él da últimas ideas antes de terminar la carta. Pero aquí está siguiendo un pensamiento lógico. Una de las pistas para ser personas gozosas, una de las pistas para que nosotros seamos gozosos y vivamos en gozo, es que nuestras peticiones sean llevadas delante de Dios en oración y ruego. Y el que tiene la fe suficiente puede llevar las peticiones a Dios y decir, Señor, esta carga, este afán que me está quitando el gozo, este afán que no me deja vivir en el gozo que tú quieres que viva, te lo entrego a ti. Señor, haz tú en esta situación lo que tienes que hacer y permíteme que viva gozoso. Por eso dice que sean conocidas, por nada estéis afanosos, sino llevad delante de Dios vuestras peticiones en oración y en ruego, ¿y en qué más? Yo me acuerdo, alguien, no recuerdo a quién, pero alguien me estaba diciendo sus dolores hace poco y yo le pregunté si había dado gracias a Dios por los dolores. Y le extrañó, y evidentemente me miró raro, pero es que Dios nos manda eso. Y una persona que es capaz de dar gracias por un dolor está demostrando que tiene fe en que Dios está en control de lo que está pasando. Una persona que no es capaz de dar gracias no entiende que Dios ha traído eso a su vida. Y me entendéis, yo no estoy diciendo que te duela algo y tengas que estar contando chistes y riendo. El gozo del que hablo es el gozo cotidiano de la vida. El gozo está en Cristo. Nos dice Jeremías, si no me equivoco, el gozo del Señor es mi fortaleza. La fortaleza es un lugar donde te refugias, ¿no? Cuando hay situaciones raras, la fortaleza es donde tú vas a refugiarte. Y ahí decía el profeta, yo me refugio en el gozo del Señor. Y cuando estoy dentro del gozo del Señor, puedo afrontar todo con el gozo del Señor. ¿Que vendrán situaciones difíciles? Claro. Pero debemos tener ese gozo. Termino con primera carta a los Tesalonicenses, 5:16. Eso no. Versículo que no necesita una gran exposición, no necesita ni siquiera que entiendas el griego, ni cómo se declinan los verbos en griego, eso no hace falta. Simplemente hace falta leerlo y creerlo, y desde luego ponerlo en práctica. Dice ese versículo 16, estad siempre gozosos. Y espero que el gozo sea tu forma de vida. No la queja, no la lágrima, sino que el gozo sea tu forma de vida. ¿Estáis felices? No respondas. Busca la felicidad y cree en el Señor. Vamos a orar y después pasamos a otras cosas. Eterno Dios, nos gozamos en ti, mirando el mundo, las circunstancias del mundo, la sociedad,
no hay ningún gozo. Nos equivocamos cuando buscamos el gozo en este mundo, en personas, en lo material, en lo que comemos, en lo que bebemos. Ahí no hay gozo. Y si pudiera haber algún gozo en eso, es un gozo temporal, es un gozo que no es firme, es un gozo que es muy efímero, que pasará muy pronto en el tiempo. Pero en ti está el gozo eterno, el gozo de la eternidad, el gozo de tenerte a ti, el gozo de vivir cada día contigo, el gozo de refugiarnos en ti, el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones. Haz que seamos personas gozosas, haz que riamos, haz que alabemos, haz que vivamos también en continuas acciones de gracias. Gracias, Señor, tenemos que darte en el nombre de Cristo. Amén.